Hola niños, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva clase en el área de lenguaje. El día de hoy veremos un tema muy interesante. Este tema titula El mito. Sean todos bienvenidos. Nos dice, el mito es un relato tradicional que se refiere a hechos, a acontecimientos que son protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios. Estos seres pueden ser dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos. Bien, mis niños, entonces con el mito se llega a buscar una explicación acerca de un hecho o un fenómeno que haya sucedido, como ser el origen del universo o la creación del mundo o de los seres vivos. Bien, ahora vamos a hablar del origen del mito. Nos dice, en sus orígenes, el mito eran relatos que se daban oralmente y que se transmitían de generación en generación. Bien, mis niños, una vez que se daba este relato, se contaba este relato oralmente, seguidamente lo que pasaba era que lo escribían. Pero ¿qué pasaba? Al escribir o al transcribir estos mitos, variaba todo, variaba el mito, variaba la historia. ¿Ya? Entonces ya no era la misma, ya cambiaban muchas cosas. Ahora vamos a ver que el mito son partes de las identidades, de las tradiciones y culturas que tiene un pueblo o una sociedad. Bien, mis niños. Entonces, para estos pueblos, estas sociedades, los mitos pues tenían un gran valor sagrado y para ellos pues todo lo que contaban en los mitos era verdad, era cierto. A este conjunto de mitos se los denominaba mitologías. Bien, muchas civilizaciones dieron origen al mito, a estos relatos, pero la mayoría de estos mitos provenían de la antigua Grecia. Entonces Grecia se caracterizaba porque era el lugar que más mitos tenía para poder contar y transmitirnos. Los griegos, a través de ellos, intentaron explicar el origen del mundo, también del hombre y de los dioses y la naturaleza. Entonces, creían que estos acontecimientos, mis niños, eran narrados en los mitos, ¿ya? Entonces habían ocurrido, dice, ellos creían que estos mitos habían ocurrido realmente, pero no se podía ver lo que era, en qué tiempo o cuándo había sucedido. Y ellos creían que estos mitos, pues, eran acontecimientos que iban a marcar eh, la vida actual, ¿no? Ahora que iban a marcar. Por ejemplo, un mito, ¿no? Que se puede decir y es muy conocido, que a veces nosotros decimos, ¿será mito o no? Es cuando alguien rompe un espejo, ¿verdad? Y dicen, será, te dirá o te va a ir mal, 7 años de mala suerte, ¿verdad? Entonces ese ya es un mito. Y miren que esto ya había pasado, este mito ya se había transmitido, ya se había contado hace muchísimos años atrás. Bien.
También dentro de estos podemos ver esos mitos de las sirenas, ¿verdad? Que con el canto de las sirenas, pues las personas, especialmente los hombres, eran embrujados, ¿verdad? Y eran luego raptados por ellas. Bien, ahora vamos a ver el tiempo. En la mayoría de los mitos, el tiempo que ocurre de la historia es impreciso. ¿Por qué? Nos dice que los hechos que transcurrían en ese momento no se podían ubicar en esas épocas que contaban, ¿no? Entonces, pues no podían probar, ¿no? Si había ocurrido en ese momento porque no había pruebas. El lugar. El lugar también suele ser un territorio no definido, en el cual el mundo aún no tiene forma. Es decir, que no estaban todos lo que son los seres, no había el lugar, no habían los elementos en las cuales pues se podía probar que había sucedido en ese sitio, ¿verdad? En esa región, en esa sociedad. Entonces no se podía probar tampoco el lugar, tampoco el tiempo. Bien, ahora vamos a ver los personajes que intervienen dentro del mito, que ya los hemos hablado, ¿verdad? Dentro de los personajes tenemos a los dioses, a los héroes y a las criaturas sobrenaturales. Bien, dentro de los dioses nos dice que son los seres inmortales y son aquellos dioses poderosos. Dentro de ellos tenemos a Zeus, a Hera, a Poseidón, a Ares, a Atenea y muchos otros dioses más. Los héroes. ¿De dónde surgen los héroes? Los héroes son los hijos de un dios con un mortal, como por ejemplo tenemos a Hércules, ¿verdad? Bien. Ahora, las criaturas sobrenaturales. Dentro de las criaturas sobrenaturales tenemos a los centauros, a los unicornios, tenemos también a las sirenas y también tenemos al Pegaso, ¿verdad? Bien, entonces, estos son los personajes que llegan a intervenir dentro de lo que es un mito. Ahora vamos a conocer los elementos del mito. Dentro de los elementos del mito tenemos a la narración, a los personajes, el tiempo y el espacio, o sea, el lugar, y la acción. Dentro de la narración tenemos que la narración tiene que estar realizada en tercera persona, donde dice que los hechos tienen que ser en un tiempo muy distante, muy lejano, ¿verdad? De hace muchos años atrás. Dentro de los personajes tenemos, pues ya sabemos, a los dioses, a los semidioses, a los héroes, a los seres sobrenaturales, ¿verdad? Y pues en el tiempo, nos dice el tiempo tiene que estar en pasado, ¿verdad? Bueno, los mitos son antiguos, ¿verdad? Que van a ir relacionados, nos dice este tiempo, con lo que es la creación, pues de la creación del universo, la creación del mundo o la creación de los seres humanos. En la acción, nos dice que en la acción, la influencia de los dioses, o sea que todo lo que hacían los dioses antiguamente va a influenciar lo que es en nuestra vida, en la creación del mundo, en el destino de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, todo esto tenía, ellos, bueno, dicen que va a repercutir en nuestra actualidad. Bien, mis niños, entonces estos son los elementos del mito. Bien, y espero que les haya gustado este tema que es muy interesante.
Muchísimas gracias por su atención y nos vemos dentro de un momento. Chao, chao, mis pequeños.